Todos los medios van a depender de la IA. Hemos perdido a veces plataformas grandes, hemos perdido. Entonces llegaron y le dijeron, miren, esto de aquí va a ser el nuevo boom en el futuro. No es para hacernos millonarios, no es para enriquecernos, más bien es para trascender primero en la sociedad, en dejar una huella positiva, en hacer bien las cosas. ¿Cómo era ese convencimiento? Porque supongo que ustedes salieron al mercado a pelear su propuesta. Si vas a iniciar una empresa, si vas a lanzar un producto, un servicio, analiza en qué plaza estás, ¿no? Yo pienso que todo empresario hace eso, ¿no? ¿Cómo se genera una buena cultura dentro de la empresa? La esperanza está depositada en algo que tiene garantía para toda la vida. Bienvenido, Víctor Hugo. Un gusto tenerte a ti. Gracias por aceptar la invitación a este podcast Control Z. ¿Cómo estás? Bien, Joel, qué gusto y muchas gracias a ti por la deferencia y deseándote éxitos en este proyecto, en el podcast Control Z. ¿Qué tal subir las gradas? Altísimo, al piso. Sí, te quiero felicitar por tu estudio, las instalaciones y ya llegamos un poco agitados, pero nos gusta conversar y en un tema que entiendo compaginamos contigo también, nos encontramos en la misma área y seguramente hay mucho por dialogar. Chévere. Para los que no conocen, Víctor Hugo es el dueño de Exprésate Morona Santiago. ¿En qué proyectos andas con Exprésate Morona? Bueno, este medio de comunicación digital ya está por los 14 años de vigencia, gracias a Dios. Arrancamos con mi esposa. Nació como una idea de emprendimiento, pero en el transcurso de los años ha ido evolucionando, convirtiéndose, transformándose en lo que te acababa de comentar, en un medio de comunicación digital. Habíamos arrancado de a poco, pero tras varios años, estamos ahí en un trabajo constante. Ya, yo recuerdo que Exprésate Morona empezó como una revista y después se convirtió en algo en el medio digital que es ahora. ¿Cómo fue esa transición de pasar de una revista o siempre estuvo con la mira de ser un medio digital? Bueno, en realidad nació paralelamente con los dos formatos, con la revista impresa y apenas con un grupo de Facebook. Facebook en aquel entonces era una red social que estaba dándose a conocer, terminaba de relegar, tú te podrás acordar, al extinto Hi-Fi. Entonces los internautas le cogieron el gusto en aquel tiempo, te hablo del 2010, 2011. La revista impresa llegamos a tener alrededor de 20 ediciones, es decir, en un transcurso de 2-3 años, y mientras transcurría este tiempo también manejábamos el grupo de Facebook. Lo habíamos llamado en aquellos años como un foro, estaba de moda los foros de debate, de análisis, de opinión, y indirectamente se generaba información, o sea, era un mini noticiero. Después de un tiempo creamos recién la página de Facebook o la fanpage y en la actualidad, ya estamos en al menos unas 8 redes sociales distintas y alrededor de Exprésate Morona Santiago debe haber unas 20-25 plataformas diferentes. Se ha tenido que trabajar fuerte, o sea, hay una página web activa y como te indico estamos en diferentes públicos, diferentes redes. Gracias a Dios ha podido sostener este proyecto en estos 14 años y arrancamos de cero, seguramente con unas 100 personas o miembros de este grupo de Facebook, pero actualmente sumando todas estas 20-25 plataformas, posiblemente bordeemos el 1.000.000 de seguidores y los alcances también nos alegran, nos motivan, pues el alcance a veces solo en unas pocas redes sociales suele fluctuar entre los 25 a 50 millones de personas, sin ponernos a revisar las demás redes haciendo una suma total. Y eso siempre nos impulsa a seguir adelante. ¿Cómo fue esta etapa con la revista? Me interesa bastante ese tema porque si bien yo en ese tiempo era prácticamente un peladito chiquito, y veía yo las portadas que intentaban generar una expectativa con una buena fotografía. Entonces, ¿cómo fue esa etapa con la revista? En ese entonces, porque estamos hablando que era un pueblo pequeño, ciudad todavía de Macas era pequeña. ¿Cómo era en ese tiempo? Bueno, hace 14 años aún los medios de comunicación impresos tenían presencia
y lo que habíamos buscado es presentar un proyecto o un producto sobre todo diferente, con un acabado final distinto, lo que tú mencionas, ¿no? Una fotografía de alta calidad, con doble portada tenía la revista. No era portada y contraportada, sino doble portada, en acabados de impresión un poco más costosos de lo habitual, con laca selectiva. Y sobre todo nos esmerábamos mucho también en el contenido. No era el contenido habitual de un medio de comunicación impreso, sino que nos esforzábamos por mostrar algo distinto a quienes consumían o adquirían ese producto. Le gustaba a la gente, considero que tuvo muy buena acogida, pero nació en un tiempo en que lo digital venía a suplantar precisamente a los medios convencionales. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes? O sea, ¿cuándo fue que dijeron, hasta aquí nomás vamos con lo impreso, tenemos que enfocarnos más a esta área de acá, lo digital? En el crecimiento, en el costo-beneficio, tiempo, esfuerzo. Generar un producto como una revista implicaba bastantes semanas de trabajo. ¿Ustedes mismos lo imprimían o mandaban? No, la impresión, bueno, en Morona, Santiago no hay ninguna imprenta, ¿no?, de esta calidad. Siempre habíamos enviado a otras provincias, pero toda la producción la realizábamos en la empresa. Toda la creación, generación de contenido, la edición, la diagramación, todo es el producto final. La comercialización y venta de espacios, y creo que ese también fue el punto de quiebre, ¿no?, que con el auge de un mayor consumo de internet, con la llegada fuerte de las redes sociales, las empresas empezaron de a poco también a migrar para el tema del servicio de publicidad. Entonces llegó un momento en el que, viendo la acogida que iba teniendo paralelamente ya el medio de comunicación digital, tomamos la decisión de enfocarnos o esforzarnos ya objetivamente en ese punto, ¿no?, en lo que es ya lo digital. ¿Cómo era el tema no sé si es que podemos hablar de este tema, pero del negocio en la revista en ese entonces? ¿Cómo funcionaba? ¿Es igual que ahora con el tema de la pauta que puede ser por las empresas hacia el medio? ¿O cómo era más o menos, cómo se movía ese ámbito de ahí? Sí, de la misma manera, con una estrategia de comercialización, de venta de espacios, y siempre los medios se han manejado en ese tema en formatos similares, ¿no? El reto no era fácil, pero lográbamos cubrir las metas establecidas de la venta de espacios, porque con eso se lograba cubrir los gastos, ¿no?, de impresión, del personal, etcétera. Pero tuvo techo, es decir, tuvo un límite, y pienso que ese también fue el detonante para que decidamos que llegar hasta la edición número 20 aproximadamente y embaucarnos ya más bien por ese otro camino que fue lo digital. ¿Cuánto costaba una revista? ¿La producción o la venta unitaria del ejemplar? El PVP. Al precio de venta al público. Sí. En $2.50 le vendíamos de cada revista. ¿Y si ¿Sabes que la venta de ejemplares representaba ya un ingreso ínfimo? Nosotros lo que buscábamos era más bien generar una rentabilidad restando ya los gastos corrientes, los egresos, y que ya nos deje ahí un margen de ganancia en la venta de los espacios publicitarios. Ahí sí tenía éxito esa edición. Yeah. Y más bien la venta de los ejemplares era ya un extra, un adicional. No le solíamos tomar en cuenta ese como un ingreso, porque caso contrario no se cumplían los objetivos. ¿Y hasta qué lugar llegaban ustedes? ¿Solo aquí en Macas o todo Morona, Santiago? Llegamos a distribuir en al menos unos 8 cantones con puntos de venta establecidos. Teníamos ya voceadores, y también le gustaba a la gente, a los migrantes, y llevaban el producto, la revista. Como recuerdo. ¿Cómo era este proceso de distribuir la revista? Bueno, al principio, como todo, no era fácil, ¿no? Pero ya luego se volvía un sistema. Teníamos estos puntos de venta establecidos y simplemente se enviaba por encomienda ya un paquete destinado de alguna cantidad de revistas, viendo la plaza también. Por ejemplo, en Sucúa un poco más, a Limón y Danza o Gualaquiza un poco menos. Depende al lugar donde
remitíamos ya el producto. Pero había una persona que se encargaba, o ustedes mismos se iban y decían, les dejamos aquí en la plaza, les dejamos las revistas, o había alguien que se encargaba de hacer toda la distribución. Habíamos optado por encontrar puntos de venta y como tiendas, como supermercados pequeños. Entonces ellos, cada venta del producto o de la revista tenían un porcentaje. Ya. Entonces nos parecía en realidad más factible que tener los tradicionales canillitas, ¿no? Los que te van vendiendo de puerta en puerta, lo cual solía ser más difícil encontrar. Claro, pero bueno, a lo que me refiero es cómo llegaba desde donde están ustedes hasta la tienda, por ejemplo. ¿Ustedes mismos se encargaban de movilizar las unidades o había un sistema que ustedes habían contratado o no sé, habían ejecutado? No, de una manera bastante rústica, tradicional. O sea, se buscaba el contacto de alguna persona de confianza, se establecía un diálogo, se llegaba a un acuerdo y finalmente nosotros enviábamos por una encomienda, ¿no? Por alguna cooperativa de transporte, retiraban el paquete y listo, ¿no? Bastante sencillo, no teníamos, digamos, un mecanismo más sofisticado en aquel entonces para la distribución de las revistas. Tal vez tienes alguna anécdota durante esa etapa de Exprésate. Bueno, que hubo ocasiones que salíamos tablas, que nos alcanzaba con las justas para cubrir el costo de la imprenta y otros gastos adicionales. Entonces, considero que cuando ocurría eso, para nosotros sí era, no frustrante, pero eran pruebas porque analizaba si seguir o no. Entonces yo considero que esas fueron algunas de las experiencias que ibas adquiriendo, enseñanzas de cómo ir mejorando, cómo ir puliendo el proyecto en el que te encontrabas. Y ahora supongo que sí tienen todavía las ejemplares. Las guardamos ya de recuerdo nada más. Ya quedaron para la historia, están enmarcadas en la oficina. Pero bueno, va a ser la muestra de cómo inició en realidad lo que antes era el emprendimiento que trazamos con mi esposa y lo que ahora buscamos, que es hacer empresa. Recuerdo que estas portadas que ustedes hacían, ¿contrataban a alguien para producirlas? ¿O cómo era ese proceso de creación? Si es que buscaban impactar con una imagen súper chévere, súper bonita, ¿cómo era que analizaban ustedes y decían, vamos por esa temática o vamos por esta parte de acá? Bueno, las tendencias o la línea editorial nuestra era destacar a la gente, a quienes generaron impacto, por ejemplo, en el ámbito deportivo, cultural. Es decir, no era una revista informativa o con una línea editorial de política como las grandes que existen en el país, como Vistazo, etcétera, ¿no? La nuestra era más una revista social que sí tenía diversos contenidos y en las portadas escogíamos a gente que haya trascendido según la consideración de la empresa, ¿no? Analizábamos, revisábamos muy bien, se hacía el escogitamiento y finalmente en la portada estaba gente que era del agrado, lógicamente, de la sociedad, del público. Y en el tema fotografía, bueno, nos ayudaba, en algunas ocasiones nos colaboró Luis Lema con la fotografía profesional y tendía el concepto de la portada a ser bastante limpio, o sea, minimalista, o sea, una sola imagen sin una mayor cantidad de diseño o de edición, sino al natural. Ya. Ahora, pasamos de la parte de la impresa a lo digital. ¿Consideras que fue una buena idea en ese entonces irse pasando a ese lado, a lo digital, ir digitalizando todo? Pienso que sí. Afortunadamente llegamos a subirnos de esa ola, ¿no? En la que en esos años estaba incrementándose las audiencias, ya no solo en Facebook, sino, por ejemplo, en otra red como Twitter, que actualmente es X, y en otras plataformas más. Afortunadamente, reitero, y gracias a Dios, fue lo acertado y decidimos ya enfocarnos netamente al proyecto del medio de comunicación digital. Sin duda alguna fue un reto porque mi esposa tiene una profesionalización en el área de marketing
Y en mi caso, en aquel tiempo, yo me había graduado en un área de administración pública. Entonces, el reto era asumir toda la responsabilidad que implica un medio de comunicación digital. Conforme han pasado los años, tuve también ya la oportunidad de adquirir una maestría en comunicación digital. Es decir, conforme ha ido creciendo nuestro proyecto, esta marca, el reto también ha sido que el personal vaya profesionalizándose para, sobre todo, poder manejar responsablemente todo lo que implica estar al frente o trabajando en un medio de comunicación. Al inicio de Exprésate en la parte digital, ¿cómo fue o cómo fueron implementando? Me refiero a la parte del negocio en sí. Porque supongo que de pasar de vender las revistas ahora ya no a vender otra revista más, sino depender de otros recursos. ¿Cómo fue esa parte? Difícil, porque generalmente las empresas, las instituciones, los sponsors, le temen a lo desconocido, y en los primeros años tener un voto de confianza, por ejemplo, de algún auspiciante a algo que era nuevo, sí representaba un obstáculo. Y arrancamos seguramente con un auspiciante y estuvimos con pocos durante muchos meses, pero hubo siempre esa fe, la esperanza de que íbamos por buen camino. Posteriormente la situación fue cambiando y hasta el día de hoy yo pienso que ya es una realidad la hegemonía de lo digital, no solo en la comunicación, sino en todos los estratos, en la educación, en el trabajo, en la economía, en la medicina. Entonces, pienso que hoy esa conversión ya es un hecho. Claro que, como te digo, arrancamos desde cero, casi solos, pero creo que al poco tiempo fueron llegando por sí solos la mayor cantidad de marcas con las que hemos venido trabajando. Han sido muchísimas las que precisamente han tenido ese voto de confianza con este proyecto, con quienes estamos muy agradecidos, sobre todo la empresa privada. Y considero que ese también resultó o jugó un papel importante en el desarrollo de lo que es Exprésate Moroa Santiago, que el enfoque que nos trazamos fue trabajar siempre con la mayor cantidad de marcas que sean de emprendedores, de empresas privadas. Pues eso nos ha logrado generar también una autosustentabilidad hasta el día de hoy. Uh-huh. Por ejemplo, los medios de comunicación convencionales, sin generalizar, o tal vez algunos digitales, suelen tener una dependencia de auspicios que provengan de instituciones públicas, y es allí cuando esa codependencia te genera algunos conflictos, algunos problemas con tu línea editorial, o también si es que ya no estás con ese pautaje o con ese servicio, te quedas varado, ¿no? En el caso nuestro, desde el principio buscamos romper ese paradigma, y siempre el objetivo era, y hasta el día de hoy, tener al menos el 90% o más de marcas que provengan del sector privado, y considero que con ello se comulga de mejor forma, se trabaja de mejor manera, con mayor seriedad, y hasta se han desarrollado alianzas a mediano y largo plazo. Hay marcas y empresas que nos han acompañado durante más de 10 años, y es precisamente por este nexo, este lazo que se consolidó de confianza, que están hasta el día de hoy con nosotros. Ahora, volviendo un poco al inicio, ¿cómo fue esta etapa de decirle al emprendedor que todavía no confiaba en lo digital, o a la empresa privada que todavía no confiaba en que la parte digital está en auge? Entonces, ¿cómo era ese convencimiento? Porque supongo que ustedes salieron al mercado a pelear su propuesta. Hacemos una pausa a esta conversación solamente para comentarles que este podcast está siendo producido en Lip Studio, una agencia productora que se encarga de producir
todo el área comunicacional para una empresa. Así que si es que tú deseas tener tu propio podcast bien iluminado, bien chévere, pues no dudes en contactarlos. Ahora sí, continuamos con la conversación. Bueno, como cuando tú generas un producto nuevo, precisamente implica toda una tarea de socialización, un proceso de venta, y pienso que fue una tarea extenuante porque convencer, en este caso, nuestro posible cliente, al usuario, al sponsor o auspiciante, de que la audiencia acá era distinta, de que la audiencia iba en crecimiento, de que era algo nuevo, innovador, no era fácil, porque también esto comprendía una culturización digital, y pienso que esto no solo ha ocurrido en Macas, sino en todo el país. Romper esta brecha, ¿no? de que las empresas vayan valorizando y vayan dándose cuenta de la necesidad de tener la presencia de su marca en este ecosistema digital, que era como una bola de nieve que iba creciendo cada año progresivamente. Tomó tiempo, no fue inmediato, pero afortunadamente, bueno, gracias a Dios hubo resultados. Pero ¿cómo fue? Ustedes llegaron y le dijeron, miren, esto de aquí va a ser el nuevo boom en el futuro. Y ellos se van a quedar así como que... sorprendidos. Claro. ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, lo que tratábamos de vender como idea, y esto te da ventaja las redes sociales o el internet, es que tú posees cifras, ¿no? O sea, tú tienes argumentos, tú tienes las métricas que te da, por ejemplo, la misma red social Facebook, que era con la que más trabajamos inicialmente. Entonces, creo que esa era nuestra carta de presentación. Demostrarles con ejemplos prácticos en los primeros años a cuánto público estaba llegando en nuestra plataforma, por ejemplo. Estamos con tantos seguidores, seguimos creciendo cada mes, su publicidad va a ser vista, ejemplo, ¿no? En aquel tiempo para 5,000 seguidores, 10,000 seguidores, la gente considero que sí le ponía atención a aquello, a tener algo cuantificable, y eso seguramente fue una limitante para los medios convencionales, al menos de la región, nuestra zona, para radio, televisión, el hecho de que no habían las herramientas adecuadas para medir las audiencias. Con el boom del internet, de las redes sociales, tú tienes en un clic todas estas métricas, estos datos que puedes demostrar, en este caso a la empresa que estás visitando, ¿no? Para invitarle a colocar, en este caso, la publicidad en tus plataformas. Ahora, ¿cómo fue en esta etapa de que ellos dejen de lado un poco el medio convencional y confíen en la red social? O sea, más de los números, a más de las publicaciones o los diseños que se subía. En ese entonces, al medio que le tenían como serio era el medio tradicional. Y al digital era como que no, porque todo el mundo puede subir una foto a Facebook, todo el mundo puede subir una foto a Twitter. Sí, es una muy buena pregunta, porque la hegemonía la tenían los medios convencionales, ¿no? Esta tonalidad de seriedad, de responsabilidad, y de por sí la ley de comunicación a quienes regulaba hasta el día de hoy, en realidad, desde los medios convencionales. Y esto generaba mayor confianza en los inversionistas, ¿no? En quienes decían dónde coloco, en este caso, mi publicidad. Seguramente esto tomó años en generar confianza, no es de la noche a la mañana, ¿no? Que se posicione primero una marca, en este caso como Expresa Temorona Santiago, pero sobre todo cómo logró colocarse en las audiencias, y esa también, Joel, considero que fue una de nuestras metas, que el día de hoy pienso con certeza que se ha logrado. Y es ese patrimonio, tú que eres conocedor también del marketing, que es posicionar una marca, pero que ésta tenga credibilidad,
que tenga autoridad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y nos tomó mucho trabajo en el manejo de la información, con errores y aciertos, pero siempre tratando de ser objetivos en cómo se ha expuesto la noticia, tratando de ser serios con esta responsabilidad ulterior que te exige no solo la ley, sino la sociedad, a todo comunicador, a todo medio de comunicación. Y considero que ese también fue un punto fundamental para que las diferentes empresas giren sus miradas y digan, no, o sea, acá están haciendo bien las cosas y se contó con ese voto de confianza. Tal vez en algún momento ustedes sintieron que se sentían excluidos como un medio. Pienso que sí, eso ocurrió en los primeros años, relegados en mucho sentido, pero como toda la vida fue un proceso de tiempo, ¿no? No fue de la noche a la mañana ganarse ese espacio, pero ha pasado el tiempo y yo creo que ahora ya es distinto. Claro. Cuando ustedes, bueno, a un artista le puede pasar cuando empiezan a nombrar bastante el nombre de él. ¿Qué sintieron ustedes cuando dijeron Exprésate Morona Santiago? Todo mundo lo conoce, más que nada aquí en la región. ¿Cómo fue ese sentimiento donde dijeron ustedes estamos haciendo algo chévere, algo bien y que está impactando a la gente? Bueno, sin duda alguna, como una pequeña meta cumplida. Claro que nunca nos ha quitado eso el sueño, más bien nos ha generado una mayor responsabilidad, porque en esas plataformas de las cuales tú estás al frente dirigiendo, una publicación mal desarrollada, una información que no esté con un manejo adecuado puede tener su impacto también contraproducente, es decir, ya no estás bajo la mirada solo de una persona, sino de 100,000, 200,000 personas o más. Entonces, creo que es una mixtura de sentimientos, ¿no? Por un lado, con la satisfacción de que se están haciendo correctamente las cosas, y eso te suele motivar a seguir adelante, pero por otro lado también, no un peso, pero sí un grado de, conforme pasa el tiempo, de mayor responsabilidad. Ya. Ahora, pasando un poquito al tema profesional, como Víctor Hugo, antes de iniciar en el gran proyecto de Exprésate Morona, ¿cuál fue otro proyecto que hayas tenido dentro de eso y que haya tenido, quizás no un éxito como tal, al nivel de Exprésate Morona, pero que sí te ha marcado? Bueno, nunca me imaginé vincularme empresarialmente a esta línea de la comunicación, del marketing, del comercio digital, que es lo que trabajamos actualmente. Pero cuando tenía unos 22 años fui socio con dos primos de una de las primeras empresas de publicidad impresa gráfica de aquí de la provincia. Se llamaba Graficando. Es allí donde al parecer me generó estas... Como un clic. Ese clic, esa motivación, ese despertar hacia este mundo de los medios. Mi esposa... Bueno, en aquel tiempo éramos novios, ella estudió marketing y creo que fue también otro ingrediente fundamental para que tomemos la decisión de seguir este camino, de ir desarrollando otros proyectos. Estuve en esta empresa como sociedad, luego se disolvió. Uno de mis primos, que es diseñador gráfico profesional, se casó, se fue a vivir en Cuenca. Mi otro primo es arquitecto, se dedicó más a su línea. A la contratación pública, a la obra civil, y es así, en realidad, haciendo un retroceso a este diálogo, como surgió la idea de generar Exprésate Morona Santiago. Más bien, otros proyectos han nacido posteriormente, algunos están desarrollándose, caminando, considero que teniendo cierto grado de éxito. También hemos tenido algunas marcas que nos han dejado experiencia. De esto ya es en la pandemia, por ejemplo. Yeah. Entre el 2019 y 2020 lanzamos una aplicación para taxis en la cual invertimos bastante tiempo, recursos, esfuerzos. Howard App, tal vez tú lo escuchaste. Y ya esta herramienta digital
Ya en uso, a prueba aquí en la ciudad de Macas, no tuvo el efecto que nosotros esperábamos por algunos factores. Por ejemplo, es un proyecto que está en stand-by por ahora, que está varado, pero nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Y vas aprendiendo sobre la marcha. Y es algo que lo intentamos después. O sea, acá hicimos bastante inversión, pero posteriormente generamos una marca que está, digamos, proyectándose como una agencia de empleos digital. Se llama Camello.es. Hicimos todo lo contrario. Más bien ahí pusimos en práctica este concepto de producto mínimamente viable. O sea, apenas generamos solo un logotipo, una página web y lo lanzamos. Al contrario de Jaguar App, que hicimos una enorme inversión. Y es la experiencia que te queda, ¿no? Más bien este segundo proyecto tuvo más impacto, ha tenido una mejor evolución, mayor aceptación y con una inversión bastante ínfima. Entonces son aprendizajes que hemos ido adquiriendo en la empresa y considero que también esa es una recomendación para quienes busquen emprender en algo nuevo, intentar, y si no resulta, volver a hacerlo de otra forma. Pero considero que es bastante práctico aplicar esto, de que si es viable o no, o sea, con una prueba. Si es que notas y ves algún destello de que funciona, seguir. ¿Antes de lanzarse al ruedo o ya en el proceso? ¿O ya cuando ya están trabajando todo eso? ¿Te refieres al ver si es que es viable o no? O sea, tienes que iniciar, ¿no? Tienes que lanzarte. Me refiero más a la inversión. O sea, antes de invertir, primero pruébalo. Primero pruébalo. Es el concepto de producto mínimamente viable. Pruébalo con tu entorno, con tus amigos, tus familiares, con tu círculo. Si vos notas que despega, que tiene impacto, es obvio que tienes que seguir invirtiendo, pero si a tu misma familia no le gusta, no comprende, no entiende, o sea, ya te das cuenta que no debes allí endeudarte o no debes, digamos, gastar tu tiempo, que es un recurso que en realidad es invaluable, ¿no? Tu tiempo de trabajo. Ahora, en esta aplicación que me dice, ¿cuál fue lo que les dijo hasta aquí nomás? O sea, más obviamente de los números de que no se le están ocupando la aplicación, supongo que tuvieron algunas otras indicadores que les dijeron hasta aquí nomás o no está yendo bien la situación. Bueno, habíamos hecho un lanzamiento de Jaguar App y se firmó un convenio con el gremio del taxismo del Cantón Morona, bastante formalidad, bastante expectativa, una campaña de publicidad agresiva. Este proyecto lo hice en realidad con un compañero de trabajo en aquel entonces, laboraba dentro de nuestra agencia, Abraham Ramos. Él era mi socio en este proyecto. Con él nos rompíamos la cabeza para ver por dónde salir y le teníamos mucha fe. Cuando nos dimos cuenta, cuando salió al mercado, o sea, cuando ya aterrizó la aplicación en el territorio, y los obstáculos que encontramos es la situación hasta el día de hoy, pareciera que sigue ocurriendo esto, por ejemplo, de accesibilidad al internet que tiene la ciudad, el cantón, por ejemplo, la geolocalización del vehículo aún tiene o tenías intermitencias, porque aquí en Macas hay zonas donde tú no tienes cobertura de celular o acceso a internet, se te pierde en la totalidad. Esa era una de las dificultades. Otra, que al ser una aplicación, en el usuario de internet no existe, al menos en nuestra zona, el hábito de tener un plan de datos para las diferentes herramientas de internet, sino que suele el internauta contratar paquetes para WhatsApp ilimitado, por ejemplo, o para alguna red social en específico. Entonces, la mayoría de personas en nuestra localidad no tenía acceso a la cantidad de internet que demanda ese tipo de servicio. Y pienso que
aún falta algunos años para que ocurra aquello. Tenemos esa dificultad en la provincia del acceso limitado al Internet. También esto en el público, ¿no? En los usuarios, y lo mismo ocurría con los conductores, que la gran mayoría no tiene un plan de datos. Fueron algunas de las situaciones que encontramos y por lo cual decidimos dejarlo en espera por ahora. ¿Piensas seguirlo después? Sí, queremos seguir intentando. Tenemos, dentro de la empresa tenemos muchas ideas y algunas las hemos estado ya poniendo en práctica. Hace 2 años arrancamos dentro de la agencia una inmobiliaria que es 100% digital. También estamos con un proyecto de venta de vehículos, se llama Jungla Car. Mi esposa generó una marca de un blog digital o un medio de comunicación alternativo, como tú lo quieras ver, se llama NUA TV. Entonces lo que hemos buscado dentro de la empresa es diversificar las marcas, pero nos apasiona este mundo y el concepto de la agencia es trabajar en los frentes de comunicación, de marketing y de comercio digital. Yeah. Es decir, ahorita ustedes están teniendo una agencia, el medio de comunicación, y más el otro medio de comunicación, y más Camello SE. O sea, la agencia nuestra se llama Nativo Marketing, y más bien dentro de la agencia hay estas diferentes marcas. Expresa, o sea, la matriz es Nativo Marketing, ahí nace todo. Así es. Dentro de la agencia es donde todos los días trabajamos y desarrollamos estos diferentes proyectos. Algunos están caminando solos, como Expreso Temoroa Santiago, son autosustentables, tienen ya su presencia, su posicionamiento. Otros están en marcha, en desarrollo, otros están recién naciendo. Y como te acabo de contar, otros no han resultado, ¿no? Pero es lo que te deja de aprendizaje, ese tipo de experiencias. La prueba y error aquí. Exacto. Exacto. Ahora, ¿cómo ves tú este tema? O sea, alguien que quiera lanzarse a hacer sus emprendimientos, ¿puede lanzarse a hacerlo? ¿Crees que fallar en el primer intento se tiene que tirar todo abajo un proyecto como tal? Bueno, creo que todos en la vida debemos arriesgarnos. De eso comprende precisamente el reto que tenemos aquí como seres humanos, ¿no? En mi caso, he procurado confiar en Dios todo el tiempo. Por ejemplo, hay un versículo que trato de llevarle siempre conmigo y en realidad el hombre traza muchos planes de su corazón, muchísimos objetivos, metas, pero finalmente son los propósitos de Dios los que prevalecen, ¿no? Entonces hay que intentarlo y si es la voluntad de Dios, se saldrá adelante, y si es que no, sigues intentando. Allí tal vez una sugerencia con lo que nos ha pasado, ¿no? Es probablemente no arriesgarse con mucho capital a algo desconocido. Cuando tú desconoces algo, es mejor ir desde abajo y de a poco, ¿no? Pero también posiblemente nosotros que estamos en este entorno y tú también del marketing, es fundamental estudiar tu mercado. O sea, es importantísimo, si vas a arriesgarte o si vas a emprender, si vas a iniciar una empresa, si vas a lanzar un producto o un servicio, analiza en qué plaza estás, ¿no? Cómo es Macas, cómo es Morona Santiago, cómo es tu público, a qué target quieres llegar, cuál es tu objetivo, cuál es tu meta. Creo que hay que revisar muy bien muchísimas variables y después medir, o sea, cuantificar si es que es rentable, que a la final los objetivos de hacer empresa es buscar una rentabilidad, o sea, tener una ganancia, ¿no? Y pienso que después de revisar todo esto, allí sí, o sea, atrévete y hazlo, ¿no? Si sobre la marcha surgen problemas, es normal, creo que no hay que asustarse. Los retos, los obstáculos ocurren, por ejemplo, en el tema del medio de comunicación hemos tenido decenas de retos. La misma pandemia del COVID representó, creo que para la gran mayoría de quienes hacemos de empresa o emprendimientos,
un obstáculo sumamente difícil. Fueron 2 años, un poco más, de una situación compleja. Para nuestro medio de comunicación ha habido situaciones de crisis, por ejemplo, como los 2 paros nacionales del 2019-2021, que golpeó fuertemente la economía, que convulsionó la sociedad civil, también en Macas, en la provincia. También hemos tenido intentos de censura al medio de comunicación, a nuestras plataformas, denuncias a algunos sitios nuestros. Hemos perdido a veces plataformas grandes, hemos perdido. Tal vez no las hemos hecho públicos porque estamos ahí, no nos levantamos o procuramos hacerlo al día siguiente. A veces, alguna vez perdimos una página de 300,000 seguidores o más, pero teníamos 2 opciones, ¿no? Bajar los brazos, cerrar la puerta y dejar ahí la empresa, o al día siguiente, bueno, tal vez con un poco de desánimo, pero seguir persistiendo, perseverando. Yo creo que en ese sentido mis padres han sembrado muchísimo en nosotros, en mí, en mis hermanos, esa perseverancia, la disciplina. Y tarde o temprano hay resultados. Gracias a Dios, en la empresa nuestra es ahora, después de 14 años. No ha sido inmediato que empezamos a ver, a sentir estos resultados, gracias a la bendición de Dios. Chévere, Víctor Hugo. Enfocándonos al emprendedor pequeño que quiere iniciar su proyecto, que quiere iniciar, como un ejemplo, una cafetería. ¿Qué es lo que primero tendría que empezar a hacer él para poder sacar adelante el proyecto? No estancarse en los primeros meses, sino estar siempre, o sería la frase, motivado para poder seguir dándole caña al emprendimiento. Bueno, hay muchas cosas, pero entre una de esas, entender que los resultados no van a llegar de forma inmediata, al instante, que seguramente es a mediano y largo plazo, que es un asunto de resistencia. Pero sí, o sea, deben... Lo primero es entender esa parte. Comprender de que se van a cansar, se van a agotar, de que posiblemente algún día o varios días no van a tener ventas. En el caso nuestro, los primeros años casi no teníamos ingresos, hablándote del proyecto digital, ¿no? Exprésate, el primer año colocar así un poco más, entonces no perder nunca la fe. Pero sí hay que, considero, ser, más allá del optimismo y de la esperanza o la fe, ser inteligente en el sentido de que observes tu entorno, de que observes el ecosistema, sea el digital o el real, ¿no? Para ver cómo se está moviendo el mercado. Yo pienso que todo empresario hace eso, ¿no? Cuál es la situación actual del país, si es el momento ideal o no para invertir, si es el tiempo idóneo o tal vez no es el momento, observar qué crisis es de la que estamos saliendo y también revisar qué crisis es las que posiblemente se avecinan. Y esto es fundamental, o sea, pienso que para cualquier emprendedor, el más pequeño que sea, y también los que hacen empresa, o mediana empresa, o ya grandes empresas, revisan todo este escenario. Y ahí también hay otro ingrediente fundamental que, sobre todo cuando incursionan en algo nuevo, considero que no se debe buscar hacer lo mismo de los demás, o sea, o lo que ya están haciendo en tu ciudad. O en tu plaza, ¿no? O en el lugar donde vos vas a establecerte, porque creo que resulta ilógico. Si tú quieres presentar un producto o un servicio, el mismo debe ser diferente. O sea, la misma palabra nuevo debe destacarse por este detalle, ¿no? De que debe diferenciarse de los demás. Entonces, tú me consultas de una cafetería. Si alguien quiere inaugurar, abrir o aperturar una cafetería, debe ser distinto, o sea, debe observar qué no están haciendo las demás, qué otros productos también está dentro de su carta, de su menú, qué otro valor agregado puede dar a esta iniciativa. Entonces,
considero importantísimo siempre tratar de diferenciarse de los demás, ¿no? Replicar las cosas buenas también es fundamental, pero entre ese cúmulo de copiar, entre comillas, o replicar lo positivo, búscate destacar en algo distinto, porque el cliente también es diverso y busca algo diferente. Y finalmente, ese es también, creo que, otro aspecto importante si tú vas a emprender en algo, o sea, saber cuál es tu target, saber cuál es tu público, o sea, saber a quiénes quieres llegar, porque el ser humano de por sí ambiciona muchísimo, ¿no? Y quiere llegar a todos, pero hay que ser bastante realistas y lo mejor es empezar por una comunidad puntual o un público en específico y ser el mejor allí, brindarle un buen servicio en ese lugar. Ya, un ejemplo, yo estoy poniéndome la cafetería como tal y digo, y pongo en práctica el tema de buscar el mercado, pero mi mercado es, todos consumen café. Entonces estoy enfocándome en un público bastante amplio y cómo veo qué público voy, porque digo, o sea, inclusive digamos en el agua, todo el mundo consume agua. Ese es el tema. Bueno, justo revisaba hace pocos días, tú le debes conocer es un youtuber, el Cham. ¿Ya? Él abrió una cafetería en la ciudad de Quito. Mi hermana estuvo ahí, le saludaron, le visitó y me gustó muchísimo el concepto. O sea, cafeterías en el Ecuador debe haber miles, acá en Macas debe haber decenas, pero lo que él encontró es un nicho distinto, es buscar diferenciarse de los demás. Entonces, ¿contra quién no compite? Pero ¿quiénes son las otras cafeterías? Es Starbucks, Sweet & Coffee, o sea, son marcas que ya son transnacionales o marcas colombianas, ¿no? Y la identidad que él la planteó dentro de su proyecto o empresa o cafetería es que los principales productos que tú puedes adquirir ahí es primero café ecuatoriano, pero ¿con qué acompañas? No con postres europeos como el tiramisú, digamos, ya, que es italiano, sino con los acompañantes ecuatorianos. Entonces, te vende un café con una humita, un café con una empanada o con un bolón. Entonces veo que... O sea, pero hay ya un estilo mucho más arriba. Es decir, ya trabajado una línea gráfica bien chévere, bien bonita, como si fuese... Porque estamos compitiendo con una transnacional, me dices. También es importante eso, ¿no? Que tu empresa nazca con una identidad gráfica, que nazca con una identificación que le haga original, que distinga de las demás, ¿no? Creo que en ese tema y en el mundo de la publicidad y del marketing, desde el inicio hay que arrancar también con ese tipo de inversión, que si tú optimizas recursos no te resulta costoso. Un buen logotipo, te creas un par de redes bien diseñadas y listo, ¿no? Puedes ya arrancar de alguna forma. Pero pienso que hay maneras de diferenciarse en cualquier tipo de negocio. Hay que observar exhaustivamente y encontrar, o sea, el rincón adecuado. O sea, claro que hay una diversidad de opciones, pero siempre va a haber espacio para hacer algo distinto. Ya es buscar. Hace tiempos yo me mandaron a leer en la universidad, que era el libro de la vaca púrpura. No sé si has escuchado el concepto. No. Cuenta que si es que uno ve el prado y ve un montón de vacas blancas, y en medio de eso ve una vaca púrpura, una vaca morada de otro color, automáticamente uno o su subconsciente va a señalar a esa vaca. Entonces, sobre las demás. Sobre las demás. Claro. Pero si vuelta pasa lo contrario, vemos un montón de vacas púrpuras y ahora una sola blanca, me voy a centrar en ese. Entonces, más o menos por ahí va el concepto que me comentas, que es buscar un gran diferenciador entre el cúmulo de marcas sobre el nicho que estamos trabajando. Sí, así es. Yo recuerdo que con Exprésate Moroa Santiago, en la conceptualización de la marca, algunos creen que es solo
crear un logotipo, o sea, algo gráfico, sin esencia, sin concepto y ya, ¿no? Pero tienen orígenes, o sea, tiene un arraigo, tiene una base, o sea, tiene cimientos, toda marca tiene cimientos, así debería ser creada. Por ejemplo, Nativo Marketing, la palabra nativo viene de la raíz de los dos nombres, en el caso de mi esposa Natalie y en el mío Víctor Hugo, es nativo, Natalie y Víctor Hugo. Pero la palabra nativo también tiene una esencia amazónica y entre otros conceptos, ¿no? Exprésate Morona Santiago nació en el año 2011, cuando en el Ecuador se aprobaba una ley de comunicación, a la cual algunos sectores del Ecuador le catalogaron como una ley mordaza, porque era bastante estricta en la regulación de medios de comunicación. Hubo manifestaciones, protestas, reclamos. Entonces, en el debate estaba la situación de que se coartaba la libertad de expresión, que la gente no se iba a poder expresar en medios convencionales. Y nosotros dijimos, bueno, la gente sí puede expresarse, ¿no? Acá, en Facebook. Yeah. Y el nombre Exprésate en realidad nació por ese acontecimiento de la creación de la ley amazónica, que la gente sí se puede expresar. Y ahí hay un dato adicional. Nosotros patentamos la marca de Exprésate Ecuador. Tal vez es algo que la gente no conoce acá. Nosotros tenemos el registro de propiedad intelectual de Exprésate Ecuador. Es algo que no lo hemos manejado mucho porque estamos en una zona distante, ¿no? Pero eso nos ha generado bastante estabilidad en poder sostener a Exprésate Morona Santiago y etcétera, ¿no? Pero si tú revisas también ya el concepto gráfico de la marca de Exprésate Morona Santiago, y en esto me ayudó mucho mi primo diseñador, Juan Arévalo. En aquel tiempo también estaba un poco más subido de tono o enraizado, entre comillas, el conflicto entre el mestizo y el shuar. Entre el colono y en este caso los de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y nosotros quisimos ponernos en la mitad, en medio, ¿no? Y tú has de haber visto cómo está en la tipografía la palabra Exprésate, es justo en las dos Es. El uno tiene el sombrero de Macabeo y el otro el sombrero, bueno, la tahuasa, perdón, que es un símbolo importante del pueblo shuar. Y todos estos elementos no fueron improvisados, no fue, digamos, algo que se estructuró de la noche a la mañana, sino tiene estos cimientos, estas bases. Entonces, retomando el tema de la cafetería y de quienes emprendan un negocio, creo que es importante que conceptualicen también la idea de su empresa, la insignia que es el logotipo, que es la raíz de toda la publicidad, con este sentido. Yo pienso que va a ser siempre motivante que sepan cómo nació, ¿no? Y por qué tiene ese nombre, o por qué tiene alguna identificación, o este icono, o el porqué de este color. Entonces creo que también es importante que y eso les va a diferenciar de los demás. Sí, bastante. Muchísimo, porque la gran mayoría de marcas, y hoy con la tecnología que tenemos, son desarrolladas en instantes, ¿no? A través de las diferentes herramientas en Internet, pero no tienen esta base, esta conceptualización. O sea, es tener unos cimientos bien puestos antes de lanzarnos. Sobre todo en el desarrollo o creación de la marca, que es el punto inicial de cualquier tipo de idea, de cualquier tipo de producto o servicio que vas a brindar. Chévere, Víctor Hugo. Ahora, ya pasamos de ser un emprendedor pequeño y vamos a ir escalando poco a poco. Y uno como el jefe de estos proyectos, ¿cómo es ser el jefe? Es decir, manejar diferentes proyectos a la par y ver cómo los demás como hormiguitas empiezan a trabajar. Bueno, creo que nadie nace teniendo todo ese conocimiento, y conforme ha pasado el tiempo, también en la práctica se van adquiriendo algunas habilidades, a veces con aciertos, a veces con errores.
pero algo que estamos tratando de aplicar en la empresa y que a veces le resulta difícil al ser humano, y me incluyo, es delegar. Porque a veces uno quiere hacer las cosas como uno piensa, pero no tienes 8 brazos, ¿no? No tienes tu 10 de 24 horas o mucho menos, pero no te alcanza el tiempo para que tú estés en todo esto. Y ahí la clave, considero que es delegar a los demás. Lógicamente el personal debe estar debidamente capacitado. Nosotros tenemos esa dicha o la bendición de Dios de que contamos con un buen elemento humano. Dentro de la empresa hay community managers, ahí trabaja con nosotros un ingeniero en diseño gráfico y multimedia. Tenemos 2 corresponsales, uno de ellos es comunicador social, el otro está en la universidad en comunicación social. Contamos con un abogado también. Es decir, es un equipo multidisciplinario, polifuncional, en el que nosotros, en esta transición de dejar de ser, digamos, un emprendimiento y querer ser empresa, estamos tratando de delegar, de que cada uno de estos marcas o proyectos sean autosustentables, tengan sus propias metas, objetivos, entre otros aspectos. Considero que esto es parte de las empresas que van creciendo y romper también ese paradigma suele ser difícil. Ya, y ahora a nivel mental de ti como Víctor, ¿cómo es manejar esto? La presión. Sabes que cuando algo te gusta, como todo en la vida, o te apasiona realizar alguna actividad, la carga es más ligera. Y a mi esposa y a mí nos gusta esta área del comercio, de la comunicación, del marketing. Y en realidad nos ha llegado a apasionar. Entonces, no nos agobia, no nos cansa, más bien todos los días son nuevos y tenemos nuevas metas. A veces hay pequeñas decepciones, como te comentaba anteriormente, pero por ahora, gracias a Dios, se conserva el optimismo, ¿no? Tenemos sueños grandes y no hay un agotamiento. De vez en cuando, no es mucho en realidad, pero sí tratamos al menos un día a la semana de desconectarnos, porque como el trabajo nuestro es dentro de este mundo digital, entonces es bueno, creo que para todos los seres humanos tener una desconexión e ir también al mundo real, ¿no? Y en ese sentido nuestros hijos creo que nos ayudan mucho también a desconectarnos y sobre todo ellos son los motores también, los motores que permiten que por ahora no nos cansemos, ¿no? Que por ahora no haya agotamiento. ¿Cómo es manejar la gente? Manejar a la gente. Considero que la mejor forma, más que manejar, sería de dirigir. O dirigir un equipo, claro. Un equipo, o liderarlo, es con el ejemplo. Yo creo que eso hemos de haber escuchado en muchos lados, ¿no? Entonces, ser los primeros en hacer una tarea. Si es que queremos que los demás lo hagan, ser uno el que primero lo desarrolle. Considero que es la forma más fácil de transmitir motivación, de compartir el mismo objetivo con los demás. O sea, compartir los logros. También cuando hay situaciones difíciles, nosotros solemos informar. Pienso que también esto es crucial, la comunicación interna dentro de cualquier equipo de trabajo. Informar, o sea, lo bueno, lo malo, si está ocurriendo algo complicado en la empresa, o sea que todo el equipo esté debidamente informado. Nuestras instalaciones son pequeñas, ¿no? Por ahora, y siempre estamos en contacto también, o sea, es como un networking constante, casi frente a frente, y entonces se ha generado también un lazo de amistad, siempre con el respeto del caso entre todos. Pero más allá de ser trabajadores, nosotros el concepto y la valía que les damos a ellos es el equipo de trabajo. O sea, ellos son, cada uno de los que contribuyen en nuestra empresa son un engranaje fundamental dentro de la misma.
Bueno, ningún ser humano es indispensable, pero en realidad quienes trabajan con nosotros forman parte de este engranaje y tratamos de que estén funcionando siempre, ¿no? ¿Y cómo es la búsqueda de esos talentos? En realidad algunos han llegado de manera espontánea. Te cuento que hay unas 2 o 3 personas a quien le tengo mucha estima que pasaron por nuestra empresa y actualmente tienen sus propias empresas. Uno de ellos tiene una empresa de publicidad impresa en este momento, hace gigantografía, le gustó mucho esta línea y a uno le da alegría ver esto, ¿no? Otro compañero actualmente tiene también un medio de comunicación digital, entiendo que está surgiendo y nosotros no le vemos como una competencia, más bien vemos en el sentido de que ha optado este camino de intentar también y de superarse. Pero hay algo que también nos ha surtido efecto y es las prácticas que han realizado anualmente los bachilleres. ¿Ya? Sí, te cuento, esto más bien es una anécdota del Colegio Bachillerato Macas. Ellos tienen una especialidad de informática y seguramente en estos años han llegado al menos unos 10 a 20 practicantes, van rotando cada año y de nuestro staff, es decir, de nuestro equipo de trabajo, 2 de ellos eran practicantes, se quedaron posteriormente. Porque ¿Actualmente? Los que son actualmente ya trabajadores de planta fueron inicialmente practicantes en su culminación del bachillerato. Entonces pienso que allí se ganaron ese voto de confianza, allí los pudimos conocer, analizar también su valía, sus condiciones, sus aptitudes, las destrezas, y eso también nos ha ayudado mucho. Y entiendo que acá cada año hacen prácticas también y es una muy buena forma de que las nuevas generaciones se vayan insertando en el mundo laboral y considero que muchas empresas deberían poner en práctica también eso. Ya. Según lo que escucho es que dentro de la empresa de Nativo Marketing tienen una cultura. Una cultura, hablamos de cultura, buena atención, buen trato con la gente, entre los compañeros de trabajo. ¿Cómo se genera una buena cultura dentro de la empresa? Porque hay veces que existen empresas donde por más que quieran empatizar entre ellos, no existe esa conexión o no llega a existir esa conexión, por más que intenten haciendo, yo qué sé, salidas a otros lugares, retiros, pero no logran. ¿Cómo se puede lograr una buena cultura de compañerismo dentro de una empresa? Como te había manifestado, con una muy buena comunicación interna. También, bueno, nuestra empresa aún es pequeña, ¿no? Creo que es fácil aún de manejar. No me imagino cómo serán las grandes empresas. Los retos deben ser muy distintos. Pero en el caso de Nativo Marketing, cuando han llegado a formar parte de nuestro equipo los primeros días, pero se vuelve también a recalcar siempre, es los principios que rodean a la empresa o que fundamentan a la empresa. Y nosotros somos imperfectos, ¿no? Tenemos errores, pero sí procuramos que estén arraigados estos principios para que nos sostengan, y son en los valores, por ejemplo, como la ética, la responsabilidad, la honestidad, la disciplina, la perseverancia. Entonces son ejes y principios que siempre estamos compartiendo entre todos. O sea, de que eso es lo más importante, ¿no? La lealtad, por encima de cualquier otra cosa, por encima de lo económico o de las diferencias ideológicas. Por ejemplo, dentro de la empresa hay diversidad de criterios en ideologías políticas y otras también, ¿no? Pero los valores son fundamentales. Pero también, gracias a Dios, algo que hemos buscado con mi esposa de que sea la esencia de la empresa es la dependencia de Dios, ¿no? Hemos procurado también generalmente participar esto con el equipo de trabajo, o sea, de que
nosotros nos debemos a Él, ¿no? Y a lo que dictamine su palabra y su voluntad, y ya pues, lo que ocurra mañana solo Él sabe, ¿no? Pero digamos, la ley superior es la que procuramos que tenga autoridad dentro de la empresa también. Ya, se te conoce como alguien que tiene un poco, o sea, tomando en cuenta las empresas que has llegado a generar y la constancia, quiere decir que tienes disciplina en todo lo que haces. ¿De dónde viene esa disciplina o cómo la aplicas tú? Considero que esto fue una enseñanza de mis padres. Durante nuestra infancia, durante la juventud, ellos son muy trabajadores y ellos con el ejemplo nos han enseñado. Y también esto vino de la mano con la incursión de mis hermanos, de mí en el mundo del deporte. Entonces, pienso que cualquier disciplina deportiva en tu niñez, en tu juventud, te enseña a caerte, a levantarte, a ganar, a perder, a entender que las cosas se consiguen con agotamiento, con cansancio, o sea, a comprender que una medalla no es de la noche a la mañana, sino que es con meses de años de entrenamiento. Entonces, lo mismo ocurre ya en esta otra etapa de la vida, en el mundo del emprendimiento o de la empresa o de los negocios. Considero que la analogía es aplicable, es algo muy similar. Entonces, tuvimos esa oportunidad de incursionar por este mundo del deporte y pienso que eso también generó, gracias a Dios, una base fuerte que ahora nos sostiene para incursionar en estas áreas. ¿Y en qué deporte era? Yo practiqué varios deportes, sobre todo el triatlón, pero yo fui nadador, que comprenden este deporte. Fui ciclista, hacía atletismo. Esto lo hice desde los 8 o 9 años de edad, más o menos hasta los 20 años, 21 años cuando me retiré. Y durante algunos años lo hicimos por recreación, pero también pudimos competir representando a la provincia, al país, o sea, ya en diferentes niveles. Yeah. Y nos dejó muy buenas experiencias, muchas anécdotas, más allá de de una u otra medalla. Yo considero que más fueron las vivencias, los recuerdos. Pues las medallas suelen empolvarse en una esquina, en un aparador, en una vitrina, pero yo creo que el deporte te deja esas vivencias, esas experiencias, y es algo único. Siempre creo que va a ser recomendable para todas las familias, para las nuevas generaciones que opten por este tipo de alternativas que nos ayudan también a formarnos. Ya, aplicando un poco la disciplina al mundo laboral, actualmente, ¿tú te consideras una persona feliz con lo que haces? Sí. Realmente, tal vez alcanzamos algo significativo, no es mucho, tal vez para algunos, para otros sí. Para nosotros no importa la cantidad, sino que nos sintamos, como tú lo dices, ¿no? Bien, que estemos satisfechos. Claro que uno siempre quiere aspirar a más, pero no nos quite el sueño eso, porque no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Sin embargo, lo que hemos venido haciendo 14 años como proyecto de familia, no se ha perdido hasta el momento la motivación y la fe está intacta, esperando qué es lo que depare el futuro inmediato y lo que se venga después, ¿no? ¿Cómo le ves a Exprésate Morona aquí en unos 10 años? No tengo idea, te soy honesto. No quisiera pensar qué va a suceder con el proyecto, más bien como empresa. Puede ser que Exprésate Morona Santiago desaparezca en 2, 5 años. Puede ocurrir eso, suele ocurrir con las marcas. Tienen un límite de edad, de vida, de permanencia. Puede ocurrir eso. Y por eso es que nada es para siempre, ¿no? Hay etapas. Y también precisamente por eso dentro de la empresa nosotros estamos generando otros proyectos.
Y más bien los objetivos nuestros es que la empresa como tal, que la agencia crezca, más que el medio de comunicación. Y hablando de los medios de comunicación, lo que se avecina es impresionante, ¿no? No solo para Expreso Temporada Santiago, sino para todos los medios de comunicación de la provincia, del país, del mundo. ¿Y cómo le ves esto de la inteligencia artificial que se está ocupando bastante? Tomando en cuenta que cada vez va a venir ahí un aumento gigantesco. Nos sorprende, ¿no? Cada día que vemos, conocemos algo es increíble. La inteligencia artificial llegó para quedarse realmente y actualmente nosotros la ocupamos como herramienta, seguramente tú también. En el medio de comunicación ocupamos ya al menos unas 4 herramientas de IA, de inteligencia artificial, para edición de audio, de imagen, de textos, de redacción, etc. Nos facilitan el tiempo, la vida, nos optimizan bastantes recursos. Ahora, ¿qué es lo que pienso va a suceder en los próximos meses? No sé si será tantos años, pero en un futuro inmediato, es que la inteligencia artificial, que hoy es una herramienta, en los medios de comunicación va a pasar a ser un actor central. ¿Cómo sería? Me refiero, no es que va a relegar a los comunicadores o al equipo de trabajo, sino que un actor central quiere decir que todos los medios van a depender de la IA para su programación, para como herramientas. El desarrollo de, más allá de herramientas, o sea, para su planificación, para su estrategia, para plantearse sus objetivos. O sea, es un actor central en el sentido de que va a ser indispensable. O sea, de que tal vez ahora algunos medios lo ocupan, otros no. Y no es tan trascendente, ¿no? Yeah. Pero en poco tiempo no va a poder ser sustituido. O sea, va a ser la raíz de que si tú quieres sacar adelante el podcast o el medio de comunicación o el proyecto de comunicación, es inminente que tengas que utilizar a la IA. ¿Crees que puede llegar a reemplazar a un humano como tal? En algunas tareas sí, lo va a reemplazar, pero siempre va a necesitar que alguna persona, o sea, esté allí, o sea, de alguna u otra manera. Lo que va posiblemente y cómo le veo a la comunicación o al marketing a futuro es que va a haber esta fusión entre lo humano y lo tecnológico. Yeah. O sea, una amalgama entre los dos. O sea, van a necesitar las dos partes, nos vamos a necesitar, ¿no? Y asimismo la comunicación va a ser más integral. Me refiero a que ya no es tan lineal, ¿no? Como por ejemplo ahora estamos solo tú y yo dialogando. Y a través de una grabación en un formato en video y que va a ser publicado en plataformas, sino que va a ser más inmersivo, en la cual van a estar de por medio más sentidos, ¿no? La comunicación va a ser a través del metaverso, con las holografías, y en el que los comunicadores son todas las personas, y a través de una infinidad de plataformas, ¿no? Te comunicarás un momento a través de un WhatsApp, pero ya de ultra tecnología, pero luego vas a tu casa y a través del Alexa le pides que encienda nuevamente el medio de comunicación y muchísimas cosas. O sea, en todo lugar, o sea, vas a encontrarte con diferentes formas de comunicarse y con diferentes opciones y alternativas. Entonces los medios debemos estar preparados para adaptarnos a todos estos estratos, a todas estas variedades que vamos a tener. Por ejemplo, para ya ejemplificar de mejor manera, si ahora los medios tenemos que estar en 5 o 7 redes sociales distintas, en unos años vamos a tener que producir en distintas maneras para poder llegar al público y para poder estar presente. Caso contrario, asimismo surgirán otros y te irán desplazando, ¿no? El otro día yo estaba conversando con un diseñador de aquí de Macas
y hablamos un poco de este tema, del tema de la IA como tal. Y él me decía que le parece loquísimo lo que está pasando, pero va a llegar a un punto donde, o sea, un punto bueno, que sería que nosotros como humanos vamos a buscar lo humano y ya no tanto la IA, lo artificial. Entonces se viene una época que se va a polarizar bastante, esos dos conceptos, por esa misma situación, porque los humanos buscamos que sea un poco más natural, más humano, y obviamente hablábamos un poco de la humanización de una marca. Entonces, no sé qué opinas en esta parte de aquí, de esta polarización que existe, que podría llegar a existir. Sí puede ocurrir. Siempre la polarización o los extremismos ocurren en las sociedades, ¿no? Porque unos piensan de un color y otros de otro, ¿no? Unos piensan de una manera y el otro dista totalmente, o sea, hasta al otro extremo. Pero la mayor cantidad de personas, al menos desde mi punto de vista, va a convivir en un punto de equilibrio, o sea, en el centro. O sea, hace décadas ha habido, por ejemplo, en la política, ¿no? Los extremismos, ¿no? El capitalismo y el comunismo, que son ciertos extremos, son polos, o la derecha y la izquierda, ¿no? Ahora hay otro tipo de ideología de estos momentos, pero lo mismo si lo transferimos a tu planteamiento, a lo artificial o al tecnológico y a lo humano, considero que va a haber un punto de equilibrio. O sea que por momentos quieras, por ejemplo, consumir lo que estás haciendo tú, ¿no? Un producto de comunicación más natural, orgánico, como el podcast, más espontáneo, relajado. Pero al día siguiente, o quién sabe que en las próximas horas, el mismo internauta o el mismo usuario digital o consumidor de contenidos va a querer también ver algo distinto, ¿no? Algo que fue generado con IA, directo o indirectamente. Entonces, ese libre albedrío en el usuario y en el mundo, pienso que va a generar más bien un punto de equilibrio en el que por momentos quieras observar un tipo de producto, pero al día siguiente otro. O sea, va a diversificarse muchísimo. ¿Cómo ha influido todo esto del tema empresarial con tu familia? Bueno, no ha sido fácil porque ha implicado el uso de este recurso invaluable que es el tiempo, ¿no? Horas y horas de trabajo. Se ha tenido que hacer sacrificios dentro de casa. Mi esposa lo ha hecho, toda la familia, todo el hogar. Pero creo que la satisfacción es mayor. Considero que algo que nos alegra muchísimo, al menos mi hijo mayor le está gustando esta área de trabajo. Él a veces llega a la oficina, trata de involucrarse, aunque sea en lo mínimo. Y esto a veces a nosotros también nos motiva, porque todos nosotros somos pasajeros, ¿no? Y lo que ya en el sentido de padre lo que buscamos es dejar un legado. Y si es que queremos levantar una empresa, no es para hacernos millonarios, no es para enriquecernos, más bien es para trascender primero en la sociedad, en dejar una huella positiva, en hacer bien las cosas, pero sobre todo es en transferir este legado a ellos, a nuestros hijos. Y entonces, reitero, no ha sido fácil, pero es satisfactorio. Pienso que hasta mis hijas más pequeñas comprenden lo que hacemos, les gusta. Mi última hija se llama Nua, y el proyecto de mi esposa de este medio de comunicación alternativo es Nua TV, o sea, tiene el nombre de ella. Entonces le toman pertenencia, les genera interés de alguna forma, y bueno, por ahí vamos. ¿Cómo has logrado equilibrar esto de la parte profesional y lo familiar? La ventaja de incursionar en proyectos o en una empresa que tú dependes de la tecnología es que la versatilidad de que vos puedes a través de un celular trabajar, o
de una computadora que puede estar en casa, o sea, te ayuda. Entonces, si algún momento estamos lejos de casa o de la oficina, o sea, puedes aprovechar para hacer algo emergente del trabajo, pero también a la vez compartir tiempo con tu familia, ¿no? Entonces, se procura cumplir con esas diferentes actividades. Claro que buscando siempre tiempos de calidad, como te decía también, de desconexión, por lo menos un día a la semana. ¿Sí crees que es importante esta desconexión? Creo que sí, para todos es súper necesario tener esos tubos de escape. Por ejemplo, mi esposa es la que tiene la tarea mayor con el cuidado de los niños, y en realidad mi tubo de escape, bueno, es, por ejemplo, tengo ya una agenda establecida por semana, es escaparme a hacer deporte, me gusta el fútbol, entonces procuramos ir al menos unas 3-4 veces por semana y es importantísimo desconectarse. Es importante para la salud mental. Sobre todo salud mental, física, emocional, el estar al frente del computador en una oficina, es lógico que también suele ser en ocasiones desgastante. ¿Y nunca han llegado a tener un conflicto por todo esto? Como todo matrimonio, siempre va a haber pruebas. Con mi esposa las hemos tenido, no es un matrimonio perfecto. Sin embargo, compaginamos de muchísimas cosas. Creo que son más los aspectos positivos y eso es lo que nos mantiene muy unidos, pero bueno, sobre todo Dios es el que también nos sostiene ahí juntos. Esperamos que nunca quite su mano, Dios, de nuestra familia, de nuestro hogar, pero es interesante, es la convivencia. El hogar es mucha responsabilidad, pero la familia, dirigir a la familia es interesante. Es mucha responsabilidad, pero creo que es el lugar donde tarde o temprano Dios te pone, ¿no? Y es parte de la vida, o sea, asumir esa responsabilidad. Perfecto, Víctor Hugo. Un gusto haberte tenido aquí en el podcast Control Z. Estamos un poco trabajando, ¿no?, en esto, en poder dar una parte un poco más profunda de lo que es las personas que vienen y asisten acá, y hemos podido conocer lo que viene de ti, de la parte más profunda, que creo que es la parte empresarial, la parte personal y también la parte financiera de lo que es un poco del medio de comunicación. ¿Algún mensaje que quieras decir a la gente que quiera emprender en un negocio? Y no solamente enfocado al tema de recursos, sino puede ser también al tema personal, mental o espiritual. Gracias a ti, Joel, por la deferencia, por la invitación que has tenido con mi persona. Para mí es un honor en realidad estar acá y desearte éxitos en el podcast, que es algo distinto. Me gusta mucho el formato, me he sentido bastante a gusto estar acá este momento y deseándote el mejor de los éxitos. Para quienes nos escuchen, bueno, yo les voy a hablar por mí, ¿no? O sea que la fortaleza, si es que notan tal vez algo de aquello, proviene de Cristo. En realidad en Él todo lo podemos, porque la esperanza está depositado en algo que tiene garantía para toda la vida. Entonces, animarles a que si quieren emprender en algo, en algún producto o servicio, si quieren hacer empresa, se atrevan. La vida es de riesgos y comprendan que no va a ser fácil, pero que con disciplina, con perseverancia, van a llegar tarde o temprano los resultados. A veces tardan, a veces demoran en llegar. En otras ocasiones suelen ser un poco más temprano, se puede visualizar esto, pero nunca pierdan esta fe, ¿no?, de que todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones. Dios nos ha dotado de inteligencia,
Todos tienen muchas virtudes, mucha valía, muchas aptitudes. Es cuestión de que busquemos cómo explotarlas positivamente y ahí a seguir adelante. Pienso que acá en nuestra ciudad, en la provincia, hay mucho talento. Veo jóvenes que están emprendiendo como tú en estas áreas de la comunicación, pero veo, o sea, que existe el capital humano y Dios mediante le espera un futuro prometedor a nuestra localidad y esperamos que la ciudad crezca, ¿no? Que haya una estabilidad, que se encuentre bien la sociedad. Perfecto, Víctor Hugo. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Gracias a ti.